Muy buenos días, amados hermanos en Cristo. Espero que la gracia y la paz del Señor sea hoy en cada una de sus vidas, en este nuevo día que el Señor nos permite ir a su palabra, estudiarla y gozarnos en ella. Gracias a cada uno por estar hoy, por acompañarnos y gracias también por que es el Señor quien hoy nos permite ir a su palabra nuevamente para encontrar algo que Él quiere decirnos hoy a cada uno de nosotros. Entonces quisiera, mis hermanos, orar para dar inicio en este día con este estudio de la palabra del Señor. Vamos a orar. Mi buen Rey, Señor, te damos gracias, Padre, porque hoy nos brindas esa oportunidad nuevamente, Padre de la gloria, de ir a tu palabra, de poder orar, Señor, de poder estudiarla, Dios del cielo. Gracias por ello, Señor. Pedimos que tú guíes, que tú dirijas este momento para que sea para la gloria y honra tuya. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, mis amados hermanos, hoy quiero compartirles algo que el Señor guió. Sabemos que hay muchas dificultades en nuestras vidas, hay muchas cosas que llegan, que siguen de pronto eh, tocando nuestros corazones, tocando nuestras vidas y cosas que afectan realmente nuestra vida. Hay preocupaciones, de pronto hay desánimos, desánimo en nuestro corazón, de pronto hay también luchas con las que estamos llegando. Pero hoy quiero que podamos buscar en la palabra de Dios qué es lo que Él quiere que hagamos en esos momentos. ¿Usted ha escuchado alguna vez de un manantial en un desierto? Un manantial en un desierto, ¿qué es? Cuando yo encuentro agua para poder saciar esa sed que tengo. Y eso es lo que quiere hoy el Señor con nuestras vidas. Quiere saciar eso que hay en nuestro ser. Que de pronto decimos, no, pero no encuentro una salida, no tengo para dónde ir, no tengo cómo ir. Señor, ayúdame. Estoy en este desierto y quiero buscar un manantial que pueda saciar mi vida. Y eso es lo que quiero hoy que veamos a la luz de la palabra. Cómo Dios puede saciar nuestras vidas, cómo Dios puede darnos manantiales que Él ya tiene en su palabra. Y hoy quiero que me acompañen, mis amados hermanos, allí al libro de Números. Y vamos a estar viendo un hecho que ocurrió allí entre Balaán y Balac. Vamos a ver qué es lo que el Señor tiene para nuestras vidas y lo que tenía también allí para el pueblo de Israel. Acompáñenme al capítulo 23. Vamos a estar estudiando desde el versículo 19 al 23. Capítulo 23, versículo 19 al 23. Hablaba de un manantial. ¿Por qué de un manantial? Porque el manantial nos da esa alegría, nos da ese gozo de cuando lo podemos encontrar, o esa salida que nos la muestra Dios y podemos obedecerle a Él, nos da gozo en nuestra vida en medio de tantas cosas que de pronto nos llevan a tristezas, a preocupaciones, a aflicciones. Por eso hoy quiero que podamos ver qué nos dice la palabra de Dios allí. Vamos a leer el texto. Dice la palabra de Dios así. Números 23, capítulo 19 al 23. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará? He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición, y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios? Un contexto rápido de lo que pasaba allí. Dios está profetizando por medio de Balaán a Balac. Y Dios le da allí 5 cosas de lo que es Dios en sus atributos, de lo que es Dios como persona que es, de lo que es Dios como Rey soberano, de lo que es Dios como ese Dios todopoderoso. Por eso este estudio lo quiero llamar esos 5 manantiales que Dios nos quiere dar en este día. 5 manantiales que Dios quiere
Hoy que veamos a la luz de su palabra y podamos disfrutar de ellos. Y un primer manantial lo vemos allí en versículo 19, mis hermanos. Miren lo que dice la palabra de Dios allí. Vamos a ir viendo versículo a versículo. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Estaba hablando Balaán a Balán, perdón. Y le está diciendo esto, le está diciendo, Dios no es hombre. Y sabemos que Dios no es hombre. Dios no miente. En este inicio, hermano, mis hermanos, que estamos viendo allí, quizás vemos muchas cosas en nuestras vidas. Personas que nos han dejado, muchas cosas que de pronto el trabajo no es como lo queremos. Y hay muchas decepciones en nuestras vidas. Pero podemos ver que Dios es un Dios fiel, mis hermanos. Un Dios que siempre está con nosotros, siempre está a nuestro lado. ¿Eso no le parece un manantial para nuestra vida, mi hermano? Él no miente. Dios no miente nunca. Y Dios cumplirá, mis hermanos. O ha cumplido lo que nos ha prometido en su palabra. Él siempre ha cumplido y cumplirá lo que nos dice. Por eso Él es fiel. Él es fiel, mis hermanos. Día a día es fiel. Por eso le está hablando allí Balaán a Balat, perdón. Dice, Dios no es hombre para que mienta. Nosotros sí mentimos. Nosotros sí podemos decir hoy algo y mañana no cumplirlo. Pero Dios no. Porque Dios es verdadero. Dios es fiel. Y le está diciendo allí, Dios es hombre Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará. Habló y no lo ejecutará. Y allí, antesito dice, Él dijo y no lo hará. Está formulándole dos preguntas allí, Balaán a Balat. Y dice, es lo que Dios me ha dicho que haga. Porque Dios es fiel. Dios es fiel, mis hermanos. Día a día nos lo ha demostrado. Por eso hablábamos de manantiales. Cuando vamos a la palabra de Dios encontramos eso. Y un manantial, cuando lo vemos, nos da gozo. Decir, de pronto, trasladémonos un momentico a un desierto. Estamos sedientos y decimos, no encuentro nada para saciar esta sed que tengo. Y encontramos en ese desierto la palabra de Dios y nos dice que Dios es fiel. Entonces, mis amados hermanos, una primera cosa que podemos entender y ver es que Dios es fiel y será fiel. Un segundo manantial, mis hermanos, que nos da gozo en nuestra vida es ver la gracia de Dios en nuestras vidas. Versículo 20, sigamos ahí. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Dios ya le había dicho a Balat, por medio de Balaán, que iba a recibir bendición y no podía revocarla. No podía. Lo que Dios dice se cumple y lo que Dios dice debemos hacerlo o Dios lo hace. Allí lo está mostrando. Y algo que podemos ver, mis hermanos, es que tenemos la mayor bendición que Dios nos ha podido dar. ¿Cuál es esa mayor bendición? La vida eterna. Ese regalo de salvación tan grande que no lo merecíamos. Ese regalo tan grande que no merecíamos, pero que Dios nos ha dado. Nadie ni nada nos puede quitar ese regalo. Ya es un regalo que cada uno tenemos cuando recibimos a Cristo como único y suficiente Salvador. Esa bendición tan grande que a veces no la vemos como una bendición, sino la vemos como algo que hizo Dios y ya. Pero eso es una bendición que Dios nos ha dado, mis amados hermanos. Que Dios dio a su único Hijo para que muriera en aquella cruz y allí pagar todos nuestros pecados.
Ya no hay pecado alguno, mi hermano, que nos pueda quitar esa bendición. Podemos ser infiel a Dios todos los días. Podemos desobedecerle. Pero si somos hijos de Cristo, si Cristo ya mora en nosotros, por medio de su Espíritu Santo, ya nadie nos quitará esa bendición. ¿Y saben qué es lo mejor? Que Él quiere seguir bendiciéndonos, mis hermanos. Él quiere seguir dándonos bendiciones. Él quiere seguir en la misma palabra de Dios nos habla allí que Él tiene de antemano bendiciones para nosotros y Él quiere dárnoslas. Entonces, mis amados hermanos, entendamos eso. Ya tenemos la mayor bendición, que es la vida eterna, por medio de la gracia del Señor. Era un regalo que no merecíamos, pero Él nos lo quiso dar. Por eso vemos la gracia de Dios allí, en ese segundo manantial tan hermoso que el Señor nos da, o que ya nos dio. Maravilloso, mis hermanos. Maravilloso que el Señor nos da esto. Miramos que Él es fiel. Ahora miramos que Dios nos dio por medio de su gracia ese regalo tan maravilloso. Ahora, seguimos, versículo 21. Vemos algo que es algo que yo siempre reflexiono en eso. Y digo, Señor, ¿tú por qué verdaderamente no pagas como deberías pagarme? Y es por la misericordia de Él, mis amados hermanos. Es la misericordia que vemos allí también. Mire lo que dice el versículo 21. No ha notado iniquidad de Jacob, no ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él. Nos recuerda nuevamente que Jehová Dios está con nosotros, como con el pueblo de Israel también allí. Y dice, y júbilo de rey en él. Vemos allí la misericordia del Señor. Recordamos, mis hermanos, cómo el pueblo de Israel se conducía muchas veces. Pecaba, se arrepentían, el Señor los escuchaba, tenía misericordia de ellos, iba y los rescataba. Recordemos cuando los sacó allí de Egipto por su poder, con su poder. Separó las aguas para que ellos pasaran en seco. Para mí me da mucha emoción cuando leo esto. Y digo, ¿cómo el Señor pudo separar las aguas para que pasara su pueblo en seco? Porque lo dice la palabra de Dios. Es algo maravilloso. Y es ver la misericordia del Señor ahí. Ver que el Señor es misericordioso con nosotros. Entonces vemos, mis amados hermanos, que el Señor nos está ofreciendo ese manantial donde podemos ir y descansar en medio de tantos conflictos que están pasando en el mundo, en medio de tantas cosas que el mundo hoy está mostrando, y podemos descansar en ello. Tranquilamente podemos descansar hoy, mis amados hermanos. ¿No es maravilloso esto? ¿No es hermoso lo que el Señor nos está ofreciendo? Es el tercer manantial que Él quiere darnos. Y que podamos creerle y confiar en Él y hacerlo como lo dice en su palabra. Miremos otra cosa que nos dice allí, importante, y que muchas veces vemos que Dios no puede hacer cosas. Y decimos, no, ¿cómo va a poder hacer eso? Dios lo puede hacer. Pero Él quiere que estemos cerca de Él, que confiemos en Él. No para decir que nosotros pedimos y Él nos dio porque nos quiere complacer. No, porque Él quiere mostrar sus atributos, quiere mostrarse como Dios, como primero ante nosotros y nada más ante nosotros. Mira lo que dice el versículo 22. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo. Allí vemos, mis amados hermanos, lo que hablaba hace un momento. El poder del Señor, el poder de Dios. Vemos que en tantas dificultades que podamos tener, y como las tuvo el pueblo de Israel, porque estaban en esclavitud allí, el mismo Dios va y los saca allí, de manos del faraón. No, un hombre que no quería dejar ir al pueblo de Israel,
quería seguir teniéndolos en esclavitud allí. Pero Dios con su poder, con su gracia, con su misericordia los saca. Si ven, mis amados hermanos, cómo vemos allí en este texto esos manantiales que Dios quiere tener para nuestras vidas, que nos quiere dar, que quiere que confiemos en Él. Dios es poderoso, pero Él no quiere mostrar su poder para decirnos, así pudo, para demostrarnos que Él es poderoso. Él quiere que le creamos que Él es el todopoderoso, pero no para que nosotros veamos esos milagros que decimos, uy, es un milagro de Dios. No, Él quiere que le creamos que Él es poderoso, para que hoy digamos, Él es ese Dios todopoderoso. Entonces, mis amados hermanos, vemos allí que qué precioso saber que el mismo Dios que sacó con su poder a Egipto es el mismo Dios que pelea hoy nuestras batallas. Allí vemos el poder de Dios. Recordemos que no somos nosotros los que peleamos las batallas, es Él quien pelea nuestras batallas. Él va con nosotros, va delante de nosotros, peleando esas batallas día a día, luchando por nosotros, guiándonos. Entonces vemos, mis amados hermanos, el poder de Dios día a día. Por eso Él no quiere que hagamos sus milagros, como decir, ay, sí, Él es poderoso. No, quiere que hagamos su poder en eso, en esas batallas que día a día luchamos, en esas batallas que nuestro enemigo día a día está ahí enviándonos y podamos decir, sí, el Señor es ese todopoderoso. Entonces vemos, mis amados, que Dios es ese Dios todopoderoso, que Él es quien nos va a dar la victoria. No somos nosotros, Él es quien nos va a dar la victoria contra nuestro enemigo. Entonces vemos, mis hermanos, que Él es poderoso. Y algo que debemos tener allí muy claro es que que debemos estar seguros, creer eso, mis hermanos, que podemos salir de esas luchas, podemos salir victoriosos con Él. Y mis amados hermanos, un último punto que vemos allí, un último manantial que quiere darnos el Señor es esto. Vemos allí versículo 23. Dice, porque contra Jehová no hay agüero ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. Dios ha hecho tantas cosas con el pueblo de Israel. Dios hizo tantas cosas con el pueblo de Israel. Y seguirá haciéndolas porque es su pueblo escogido. Recordamos que lo sacó de allí de Egipto. Recordamos que lo alimentó por 40 años. Le dio vestido allí. Les proveyó lo necesario. Les ofreció una tierra prometida, se las dio. Mis amados hermanos, vemos allí que Dios está con nosotros, así como con el pueblo de Israel. Dios estaba con el pueblo de Israel allí. Vemos que Dios, día a día, debemos estar seguros, mis hermanos, que es mayor el que está con nosotros que aquel que en el mundo está. O sea que los problemas, las dificultades, no son mayores que Dios. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros, mis amados hermanos, como lo está diciendo allí. Porque contra Jehová no hay agüero, ni adivinación contra Israel. ¿Cómo ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha dicho Dios? Nadie puede contra nosotros. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Entonces, mis amados hermanos, vemos a la luz de la palabra de Dios cinco cosas, que el Señor nos quiere dar. 5 cosas que son únicas de Él, que nos quiere ofrecer, pero quiere que le creamos, mis amados hermanos. Que Él es fiel, la fidelidad de Él para con nosotros. La gracia de Dios
nos quiere bendecir, mis amados hermanos. La misericordia de Él día a día no nos quiere pagar, no quiere Él pagarnos de una forma que merezcamos, sino Él es misericordioso. Quiere que andemos como Él quiere que andemos, mis amados hermanos. Vemos el poder de Dios para ayudarnos a salir del pecado, a salir de eso que no agrada a Él. Y vemos también, mis amados hermanos, que Él está con nosotros, que no hay nada ni nadie contra nosotros. Entonces, mis amados hermanos, que el Señor nos ayude, que el Señor sea guiándonos para poder hoy creer esto que se le estaba diciendo a Balac por medio de Balaán, y poder decir hoy, yo también, porque ese mismo Dios de ese tiempo es el mismo Dios de hoy. El Señor nos ayude, mis amados hermanos. Y usted, querido amigo que está viendo este video, le invito hoy a que crea en Cristo como único Salvador, que Él es quien quiere ofrecer hoy vida eterna a usted, mi querida oyente. Quiere ofrecerle vida eterna por medio del Señor Jesucristo. Dios mismo quiere reconciliarle con Él por medio de su Hijo. Crea hoy en ese sacrificio que Él hizo en la cruz. Arrepiéntase de sus pecados y ponga la fe en Cristo. Le hago esa invitación hoy, porque no sabemos cuándo vamos a morir. Puede ser hoy el último día. Y esto nos da el pasaporte para estar seguros de que vamos a ir a la eternidad. Le hago esa invitación. No deje pasar esta oportunidad. Y si quiere, escríbanos por este medio y podemos de pronto aclararle un poco más esto que estoy hablando. Mis amados hermanos, que el Señor sea ayudándonos y guiándonos para poderle creer en su palabra. Quiero terminar con este versículo. Salmos 46:7. Dice allí: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Que podamos decir esto hoy. Oramos. Mi buen Rey y Señor, que quieres ofrecernos algo maravilloso. Ya nos diste vida eterna. Nos bendeciste. Nos quieres seguir bendiciendo, Padre. Nos quieres dar, Señor, hoy que podamos tener paz, gozo en nuestro corazón. En medio de tantas luchas, en medio de tantas cosas que vemos en el mundo. Ayúdanos, Padre, a creerte y a darte la gloria a ti. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga.